Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora sí con la clase que quedó pendiente la semana pasada. Compartamos la pantalla y vamos ahora sí. Recordando que la parte de la histología tenemos las generalidades, tejidos epiteliales, tejido conectivo y otros más. Vamos a ver la configuración que habíamos mencionado, que el grupo de células que tienen una función similar, entonces están formando los tejidos, y que el grupo de tejidos que cumplen una función en cambio mayor van a formar los órganos y que los sistemas pueden estar formados por diferentes tejidos, pero que tienen una finalidad común. Habíamos mencionado también, voy a mover un poquito esto acá, ya, habíamos mencionado también que existen dos constituyentes básicos principales en los tejidos, que son las células y el medio interno que le rodea. El medio interno está constituido por diferentes sustancias y además de los líquidos corporales que llevan las sustancias hacia adentro de las células para poderlas nutrir. En este caso, en esta fotografía donde vemos una neurona, la sustancia que está alrededor es el medio interno y el medio interno está constituido por sustancia intercelular, en este caso no es colágeno, sino son dendritas y prolongaciones de otras células, y el líquido son todas estas áreas claras, como estos espacios blancos, como en grietas. Perdón, vamos por acá. Entonces, tenemos cuatro tejidos básicos que ya mencionamos en clase, que sería tejido conectivo, muscular, epitelio y nervioso. Comen en sus siglas más básicas. Del estromal empezamos ya a hablar, que teníamos tejido conectivo conformado por esta sustancia, que en este caso está hecha con la relación de tricrómico. Esta sustancia, este color verde, verde de aquí, corresponde entonces al colágeno. Y el colágeno es fabricado por estas células que estaban marcadas con N, que son los fibroblastos. Estas células fibroblásticas dan lugar a este tejido. Lo mismo que pasa acá. Este tricrómico está marcado con color verde, el colágeno, mientras que el de acá está con color azul. El colágeno nos marca, es mucho más denso y en mayor cantidad cuando estamos en el tejido conectivo denso, mientras que el colágeno es menos grueso, es un poquito más tenue y está acompañado de mucha cantidad de células alrededor cuando es tejido conectivo laxo. Inmediatamente debajo de los epitelios siempre va a haber tejido conectivo laxo, porque necesita que los vasos sanguíneos saquen la sustancia hacia el intersticio y el intersticio pueda nutrir tanto las células del tejido conectivo como principalmente las células del epitelio o del parénquima. Por eso es que es necesario que tengan facilidad para que el líquido se mueva de un lado hacia otro. Hablamos ya de algunos tipos de tejidos. Este era el tejido conectivo como tal. Tenemos el denso y el laxo. El tejido muscular que también vimos en clase, principalmente músculo estriado y músculo liso. El estriado dividido en esquelético, cardíaco y el liso solamente hay de un tipo. Los tejidos epiteliales, en cambio, que existen de diferentes formas y de número de capas que vamos a ver más adelante. El tejido nervioso está dado principalmente por las neuronas, sus axones y las células que ayudan a que su función se mantenga de manera adecuada. Entre esas tenemos las células de Schwann y los oligodendrocitos, la microglia en general para protegerles y diferentes tipos de células gliales. Aquí también hay sistema nervioso. Esta diapositiva de aquí les puede demostrar que existen neuronas de diferentes formas y tamaños. Aquí, por ejemplo, tenemos estas más redondeadas, estas también grandes que se llaman células ganglionares, otras neuronas más chiquitinas que están por acá, igual triangulares, algunas piramidales. Hay diferentes tipos de neuronas, no solamente uno. Ahora, cuando vamos a ver un corte histológico, siempre es importante darnos cuenta que estamos ante un tejido tridimensional, pero que hemos hecho algunos cortes. Aquí estamos viendo el ejemplo, ¿no? Con una fruta, la cual sabemos que en su tridimensionalidad era más bien medio esférica u ovalada, y cuando hacemos cortes a lo largo de ella, por ejemplo, esta línea amarilla, nos van a dar figuras similares a la que está aquí. Si yo hago un corte en este sector, voy a tener una imagen parecida a esta.
Si hago un corte en cambio transversal, este es un corte longitudinal, si hago un corte transversal como está el rojo aquí, entonces voy a tener figuras como esta, un poco más pequeñas y donde no voy a ver, si por ejemplo aquí está un glomérulo y este es el polo de entrada vascular, si es que yo le hago un corte justo por aquí, el polo vascular me va a salir como está en la parte de acá abajo. Sin embargo, si es que hago un corte transversal, el polo vascular obviamente no va a salir y por lo tanto va a quedar una cápsula alrededor de Bowman, los glomérulos en el centro y no voy a tener ningún polo vascular en ningún lado. Si es que hago un corte tangencial o inclinado, voy a tener figuras geométricas un poco más distorsionadas. Entonces, hay que acordarnos que todas las estructuras tienen una forma tridimensional en nuestro cuerpo, pero cuando le hacemos cortes histológicos solo tienen dos dimensiones. Y hay que tratar de orientarnos de cómo estuvo en el cuerpo antes de ser cortado. Así es que no piensen que cuando ya tiene esta forma ovalada, el órgano está dañado. No, simplemente quiere decir que la incidencia del corte fue diferente y por eso tiene este aspecto raro. A ver, también para podernos orientar hay que entender que varios de los órganos son huecos y tienen capas. No todos, pero varios, como por ejemplo este del tejido digestivo. Aquí estamos viendo un esófago a lo largo. Esto es el aspecto anatómico macroscópico de un esófago que se salió de un paciente. Aquí tiene una lesión. No le tomen en cuenta en este momento a la lesión, pero miren todo este tubo que es el esófago. Se comunica con el estómago que está acá abajo, la cúpula gástrica y el resto del estómago aquí. Todo esto es un órgano tubular hueco. Si es que yo le hago un corte transversal en esta parte de aquí, voy a tener esta imagen de acá. Y esta imagen me dice cómo es la luz por dentro y fíjense cómo tiene aquí capas. Esta parte es como de un tono, luego tiene un tono un poquito más pálido, luego viene un tono más rojizo y luego viene otro tono rosado de un tono de color un poquito diferente. Esta es la luz por donde pasa la comida y de ahí viene el epitelio, viene el tejido conectivo que está debajo, que sería tejido conectivo laxo, y en conjunto este tejido conectivo laxo que se llama lámina propia, más el epitelio van a formar la mucosa. Debajo estará la submucosa, que es esta parte más pálida. Luego viene la capa muscular, que es este rojo de aquí, con este rosado más de acá. Y finalmente acá tendremos una capa adventicia. Ya vamos a conversar cuando tiene adventicia y cuando tiene serosa, que es la otra opción. Puede tener o adventicia o serosa. En este caso, el esófago tiene las dos. Tiene adventicia en todo su trayecto intratorácico aquí, y cuando entra al estómago, en esta partecita que está marcado con color verde, en cambio tiene serosa. ¿Por qué razón? Porque aquí se mueve un poquito. Acá no, en cambio, no tiene para qué desplazarse. Aquí, en cambio, se desplaza un poco y se fricciona con otros órganos. Al tener esa fricción, necesita un poco de serosa para evitar que se haga adherencias. Porque cuando las sustancias no tienen algo que les ayude a fluir uno encima de otro, entonces se pegan. Aquí el esófago como tal está pegado, de hecho, a los órganos mediastinales. Bien, las células vienen de diferentes capas germinales. Aquí tenemos un corte de un embrioncito en sus primeras etapas antes de las 8 semanas de gestación, donde tienen capas. La primera capa de arriba es el ectodermo, se me fue, perdón. El ectodermo, la parte del centro es el mesodermo y la parte final de acá abajo es el endodermo. Cada una da origen a diferentes tipos de tejido. Principalmente los epitelios externos como la piel y el epitelio del sistema nervioso está dado por el ectodermo. El mesodermo da lugar a la mayor cantidad de tejidos conectivos y también de músculo. Y hueso, tejido de sostén también estructural como el hueso. El tejido endodérmico da lugar a bastantes tipos de estructuras, glándulas y muchos tipos de epitelios internos, de hacia adentro del cuerpo, principalmente en todos los tubos como desde el estómago, intestino y así. La luz del uréter también está dado por células derivadas del endodermo. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? A veces estas capas germinales dejan células madre dentro del cuerpo de una persona adulta y a lo largo del tiempo podría ser que luego una de esas células se vuelve pluripotencial y forma cualquier tejido que quiera. Entre ellas puede formar tejido epitelial, tejido mesenquimal y así.
Y a eso es lo que se denomina teratoma. Los teratomas pueden tener comportamiento benigno o maligno, dependiendo de ciertas características. Sin embargo, la importancia del teratoma es que están constituidos por elementos tanto del ecto, del meso, como del endodermo. Y de acuerdo a esta figurita de acá, es donde vimos cuáles son los tipos de, mm, 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 de células que vienen de cada capa. Bien, vamos a empezar ahora sí con los epitelios. La palabra epitelio significa epi sobre y telios, que es como tejido, se decía, pero no es tejido en realidad, es sobre el seno. El epitelio se refería a, por ejemplo, el pezón, que está como sobresaliendo del tejido mamario. Sin embargo, luego se fue modificando su comprensión y ahora se interpreta como epi sobre y telios tejido. Entonces, lo que está sobre el tejido o recubriendo o separando los tejidos. El tejido epitelial tiene muy poca cantidad entre cada una de sus células, de cantidad de sustancia intercelular. El tejido colágeno tiene bastante. Vamos a ver rápidamente otro tejido, recordando el tejido colágeno que tuvimos acá, donde vean, aquí hay una célula, acá hay otra célula, y miren la cantidad de sustancia que hay entre las dos células. Vamos a este laxo que tiene más células todavía. Aquí hay una célula, aquí hay otra, y esta es la poca cantidad que existe. Acá hay otra célula, y miren la gran cantidad de sustancia que existe entre las dos células. En cambio, en el epitelio, como el que está aquí, este núcleo está, y este citoplasma está totalmente pegado al citoplasma de la otra célula. Por lo tanto, hay mínima cantidad de espacio intercelular entre ellas, de sustancia intercelular. Las células además tienen que estar pegadas una junto a otra, por lo tanto tienen adherencias entre sí, sistemas de unión, cómo están pegadas entre ellas. Además tienen un borde apical, los bordes laterales, ¿sí? Y la parte basal. También pueden hablar en lugar de borde, pueden decir también la palabra dominio. Entonces, dominio o región incluso apical, dominio o región lateral y dominio o región basal, ¿sí? Y además, los núcleos tienden a ubicarse a cierta altura dependiendo de la función de la célula. Es lógico que si una célula va a secretar una sustancia hasta esta luz, el núcleo no debería estar acá arriba porque le estorbaría. Entonces, el núcleo se ubica en la parte de abajo y las sustancias de ser secretadas estarán arriba. La parte basal está pegada a través del borde a una membrana basal y esta membrana basal a su vez se pega hacia el estroma. Aquí tenemos un esquema y esta es una fotografía real donde podemos ver estas estructuras peculiares, ¿no? Ahora bien, hay muchas sustancias que son absorbidas por el tejido epitelial porque entre las diferentes funciones, que ya vamos a ver un poquito más adelante, está la de absorción. Aquí está el epitelio y aquí está la luz. Y si es que una sustancia está aquí, por ejemplo, en células del intestino, la sustancia llega, se ingresa dentro de la célula, pero ¿y cómo llega a los vasos sanguíneos? Eso lo hace gracias a estos espacios que existen en la parte de abajo, en la parte basal, en el dominio lateral y cerca de la base. Aquí es donde existen unos espacios. Estos se llaman espacios intercelulares, donde la sustancia que fue absorbida desde la luz hacia el interior de la célula ahora pasa al espacio y luego pasará finalmente hacia el intersticio. Aquí en el tejido conectivo laxo que está aquí, en la lámina propia, aquí estas sustancias luego pasarán hacia los capilares, como esto de aquí, como este capilar de acá. Entonces, estas sustancias pasan acá y luego llegan hacia el capilar. Y el capilar lleva ya a la circulación general y así es como se distribuyen todos los nutrientes. Usualmente en el intestino lo que pasa es que la sustancia que es absorbida llega hacia el intersticio, va hacia los espacios intercelulares, llega al intersticio, entra en el capilar, casi me sale el dentra, entra en el capilar y del capilar se va hacia, estos son capilares linfáticos y se van hacia el hígado y ahí son procesados. Entonces, también hay otras estructuras que no tienen dominios laterales o apicales porque no hay una luz en realidad. Eso está dado principalmente en masas de tejidos epiteliales abundantes, como el hígado, como la suprarrenal, el páncreas. Entonces, lo que tenemos aquí es el tejido pancreático, por ejemplo, cortado y vemos que existen áreas de diferente color, pero está como organizado, ¿no? Tenemos esta zona aquí un poco más rosada, áreas más azulada y así está con un orden, pero no hay una luz, así como existía en esta parte de acá, donde sí hay luces
como en el tubo este de aquí del esófago, aquí hay una luz y las estructuras se organizan en capas. En cambio, acá no. En este tipo de órganos se organizan, no siempre en capas, a veces, pero lo más común es que no, se organizan en una especie de paquetes. Pero lo que pasa es que estas células son más bien de tipo epitelial glandular, como por ejemplo las glándulas endocrinas de páncreas, como habíamos dicho, también hipófisis y el hígado. Ahora, esto es lo que nos menciona la literatura. También la característica importante es que al estar las células tan cerca entre ellas, entonces no permiten el paso de sustancias con facilidad desde la luz, por ejemplo, del intestino hacia el estroma, tienen que ser seleccionadas por la membrana, pero además también tiene el problema de que no existen vasos sanguíneos entre ellas. No pueden entrar, no hay cabida. Por lo tanto, tienen que nutrirse del tejido conectivo que está acá abajo. Tampoco tiene filetes nerviosos aquí arriba. Sí, entonces es un tejido sin vasos y sin inervación o con muy poca inervación. Prácticamente no suelen aparecer estructuras nerviosas. A nivel del epitelio olfatorio, en la parte de la nariz, sí, por eso no podemos decir que absolutamente nada del epitelio tiene nervios, pero aquí sí. Ahora, se puede clasificar el epitelio de acuerdo a muchas formas. Una es, por ejemplo, por el número de capas. Tenemos entonces el epitelio plano, ¿sí? Simple, perdón, por el número de capas. El epitelio, bueno, vamos por la forma como está aquí, de acuerdo en esta diapositiva. Las células pueden ser planas, donde son más anchas que altas, cúbicas, donde tienen un aspecto más bien redondeado, y cilíndricas, donde son más altas que anchas. Ahora, el plano puede ser simple y puede estar estratificado. Ahora, ¿y qué pasó, no? Como por ejemplo como epitelios que tienen otras funciones especiales, como la absorción y así. Entonces, los cilios. Los cilios están principalmente presentes en células de aspecto transicional y en el pseudoestratificado. Principalmente el pseudoestratificado tiene cilios y muchas estructuras en general tienen cilios grandes. Ahora, ¿y qué pasa cuando las células no son ni planas, ni cilíndricas, ni cúbicas, sino más bien tienen un aspecto piramidal? No les clasificamos como células piramidales, simplemente las clasificamos como cilíndricas, porque son más altas que anchas. No nos vamos a meter mucho en discusión en ese aspecto, simplemente las células que son piramidales, que sí existen en las glándulas, por ejemplo, entonces las tomamos como si fueran cilíndricas. El libro nos dice ya estos cuadritos como por ejemplo simple, qué tipo de epitelio hay, el escamoso y dónde hay, ¿no? En el plano simple, por ejemplo, peritoneo, en el endotelio, el epitelio cúbico, dónde nomás hay y qué características especiales tiene. El plano, quizás la única característica que tiene el plano estratificado más bien es la queratinización, pero el plano simple no tiene ninguna característica especial. Las otras sí tienen diferentes características, como microvellosidades, pseudoestratificación, células caliciformes, presencia de estereocilios, y aquí están los ejemplos donde están ubicados. Sí tienen que memorizarse dónde nomás están. Sí se les va a evaluar. Aquí hay otros ejemplos donde vemos epitelios, qué tipo de plano simple, por ejemplo, el cúbico simple, cilíndrico simple, y así, ¿no? ¿Cuál es el aspecto esquemático y dónde se van a encontrar? Y eso lo van a leer y se van a ir memorizando. No les voy ahorita a leer esto, más bien les voy a mostrar las fotografías que sirven para entender eso. Entonces, clasificación del tejido epitelial. Tejido epitelial se compone en epitelio que forma membranas epiteliales o membranas de barrera y los epitelios que forman glándulas. Las membranas epiteliales pueden dividirse por su número de capas en epitelio simple, pseudoestratificado y estratificado, y las glándulas epiteliales pueden ser endócrinas o exócrinas. Aquí tenemos un plano simple. El esquema es este de acá, pero sin embargo, fíjense en la fotografía, vemos que no es tan parecido a lo que dice el esquema, ¿no? Ustedes simplemente imagínense, si ven una luz amplia, una luz grande, y esa luz tiene como núcleos pegaditos hacia esa luz, y el núcleo parece que no tiene nada de citoplasma que le separa entre el espacio, entre la luz y el núcleo. Eso es plano simple. No importa la forma del núcleo, puede ser redondo, puede ser alargado o puede ser una raya completa. Pero miren, por ejemplo, este es un redondo chiquitín. Esto es igual de epitelio plano simple. Es un epitelio que está completamente pegado hacia la luz, sin nada de citoplasma por encima. Y hacia el otro lado no hay núcleos que estén debajo del otro núcleo. No hay.
Ya viene directamente el tejido conectivo con el colágeno. Y miren que esto es tejido conectivo porque una de las cosas también, los núcleos están separados entre sí, hay mucha sustancia intercelular, en cambio acá no. Este epitelio podría parecer que hay mucha sustancia intercelular entre ellas, pero no, lo que hay es citoplasma es el citoplasma de una célula que se pega al citoplasma de la otra. Entonces, eso no es que haya sustancia intercelular, son los citoplasmas que están aquí, en esta parte. Bien, el plano simple entonces existen diferentes localizaciones, eso lo van a leer. El cúbico simple tiene este aspecto más bien medio, yo sé que, imagínense un globo y luego ese globo le pegan junto a otros globitos y se vuelve más bien medio cuadrado o medio un poquito redondeado más bien. Esta, por ejemplo, es como un globo, ¿sí ven? Como un globo y el núcleo está en el centro. Ese es clásico del epitelio cúbico simple. Núcleo en el centro y la estructura como globo. O si no, como un cuadrado, ¿sí? Usualmente los núcleos tienen tendencia central, a veces están un poquito más hacia abajo, pero lo más común es que tengan tendencia central a estar en el centro. Típico del epitelio cúbico. Si tiene solo una capa de células, cúbico, simple. Si tiene más capas, será cúbico estratificado. Usualmente llegan a tener dos capas. Aquí tengo una luz, por ejemplo, de un órgano. Miren cómo está cubierto por el epitelio cúbico simple y cómo se vería un corte histológico. Aquí está el núcleo. Logro ver el límite de esta célula. Viene para acá y acá. Aquí uno diría que más bien es un rectángulo horizontal en lugar de un cubo como tal. No importa. Si el epitelio alcanza a tener, si el citoplasma alcanza a tener la misma altura que el núcleo y tiene un espesor del núcleo también en su altura, es un epitelio cúbico. Recuerden, si el núcleo está en el centro, es cúbico, principalmente. ¿Por qué no es plano? Porque sí puedo ver citoplasma fácilmente a los lados y el citoplasma tiene la misma altura en todo su alrededor. En cambio, en el escamoso no. En el escamoso, si logro ver citoplasma, se hace puntas hacia los lados. Se hace puntas. No queda así marcando rayas de esta manera rectas. El citoplasma es mucho más angosto conforme se va alargando la célula. Los cilíndricos es característico que los núcleos se van hacia el borde basal, hacia el dominio basal. Son células mucho más altas que anchas, mucho más altas. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí están, miren todos estos núcleos bonitos ordenados aquí en la base y vemos el citoplasma súper alto aquí, mucho más altas que anchas. En el esquema podemos ver eso también. Y acá está el gráfico. Miren, la célula es alta, 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 alta. Vemos el borde lateral y el núcleo más bien orientado hacia la membrana basal. Por lo tanto, esto es de epitelio cilíndrico, simple, porque no hay núcleos más acá abajo. Este núcleo de esta célula de aquí es una célula de reserva, es decir, es una célula madre. El epitelio que sigue en el número de capas es el cilíndrico pseudoestratificado. El pseudoestratificado se llama así porque en realidad no está estratificado, pese a que los núcleos se ven a diferente altura. Se ha demostrado por microfotografía electrónica que todas las células, todos sus citoplasmas llegan a tener contacto con la membrana basal. Por lo tanto, si todas las células tienen contacto con esta membrana, ya no es un estratificado, sino que sus núcleos simplemente dan esa ilusión de que son muchas capas de células. En realidad, son simplemente pseudoestratificadas. Lo típico que se ve esto es en la vía respiratoria. También hay, sin embargo, en conducto deferente, creo que se me escuchó dife. Bien, es muy clásico que el epitelio cilíndrico pseudoestratificado tenga cilios, por eso el nombre completo con abolengo y todo es cilíndrico pseudoestratificado ciliado. ¿Se acuerdan entre estos núcleos medio raros que están acá abajo? Son las células de reserva o células madre de este epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Fíjense cómo aquí está el borde apical, donde está la luz, toda la cantidad de cilios, los núcleos a diferente altura y de repente acá hay una membrana basal. Y debajo de la membrana basal vemos el estroma con mucho espacio blanco. Ese espacio blanco que aquí es el líquido intersticial. Estas bandas rosaditas es colágeno y vemos núcleos, ¿no? Con cierta cercanía. Esto es entonces lámina propia o la lámina propia es siempre el tejido que está debajo del epitelio. Está este estroma que está justo debajo del epitelio. La lámina propia, entonces, están conformados siempre por tejido conectivo de tipo laxo. Los epitelios estratificados deben tener varias capas. El clásico es el epitelio escamoso estratificado, que tiene muchísimas capas desde arriba hacia abajo.
Este sería el esquema. ¿Por qué si esta célula es más bien cúbica se llama escamoso estratificado? Porque el nombre del epitelio le da la primera capa, la de más arriba. Entonces es epitelio plano estratificado, o si quieren, escamoso estratificado. Vamos por acá, este es un ejemplo. Si seguimos aquí, este epitelio, vemos como aquí cambia un poquito el aspecto y luego vuelve a cambiar en la parte de acá. Y esto es estroma. Esta parte de aquí es el estrato basal, donde están las células madre prácticamente dando lugar al resto del epitelio. Les había mencionado que no importa que el núcleo sea redondo, no importa, la célula es mucho más ancha que alta. Entonces, este es y además, miren, a los extremos se hace puntitas el citoplasma. Entonces, esto es plano o escamoso. Y como tiene muchas células, estratificado. Una de las formas de ver una especialización del epitelio escamoso estratificado es la formación de queratina, como está aquí. Cuando el escamoso estratificado forma queratina, también se acompaña de una hilera superficial de células muy oscuritas que se llama el estrato granuloso, que está aquí. Cuando vemos en citología, que ya hemos visto, las células más superficiales son estas rosaditas de núcleos pequeños y las células de cambio de la capa intermedia son estas de acá, que tienen un núcleo un poquito más grande, ¿no? Esta de acá, son intermedias. Las basales no salen usualmente en la citología, a menos que haya mucha eh, atrofia. Veamos esta fotografía de aquí. Aquí estamos viendo esta luz. Ahora veamos este epitelio de aquí. Estas células epiteliales, yo sé que es epitelio porque primero los núcleos están muy juntos, casi no hay nada de espacio intercelular entre sus células y están recubriendo un espacio vacío. Y hay una peculiaridad, el citoplasma, vamos a ver, el citoplasma no es tan alto, ¿sí? Sí, en la cilíndrica nos hemos visto que es súper alto. Y el citoplasma también tiene una altura mediana y el núcleo casi ocupa toda la altura de la célula. Acá no, acá hay un poquito más de altura del citoplasma y el núcleo está en el centro. Si se acuerdan, los núcleos en el centro y que las células no se hagan puntas a los lados, entonces es cúbico. Y fíjense cómo estas células cúbicas tienen justo por debajo núcleos, por lo tanto es cúbico estratificado. Como les había mencionado, usualmente tienen dos capas. Y listo, acá vamos a ver un epitelio cúbico estratificado. Y alrededor hay tejido conectivo laxo con muchas celulitas. Y luego del tejido conectivo laxo está empezando el tejido conectivo denso, donde ya las células se ven más separadas. Noten cómo tiene ese aspecto como más aguado o más claro hasta aquí, hasta aquí. Y luego viene el rosado más denso. Lo mismo acá, vamos con esta parte. Es como muy celular, con espacios blancos hasta aquí y luego ya empieza de nuevo rosado con pocas células. Entonces esto es con tejido conectivo laxo y el de acá es denso. Este tipo de epitelio especial que tiene como hecho bombas en la parte de arriba, que no es plano, porque recuerden que el plano o escamoso tiene sus extremos bien hecho puntas y aquí no pasa. Es más bien casi como si fuesen células cúbicas, pero grandotas. Pero más grandes, ¿no? Porque las cúbicas no son tan grandes, miren, son pequeñas. Estas son como células cúbicas grandotas con mucho citoplasma. En realidad son células del urotelio. Y la parte de arriba forma como bombita, como curvas, curvas, como domos. ¿Sí? Es lo típico de este tipo de epitelio. Este epitelio que forma domos, en algunas partes, este de aquí no está tan claro, pero acá sí, se forma domos como cúpulas, se llama epitelio transicional o urinario. Y tiene capas, y usualmente tiene un número de 8 capas hasta la capa basal. El epitelio glandular, hay como clasificarlo de diferentes maneras, dependiendo de si es qué tipo de secreción lanza, que es de acuerdo a la configuración arquitectural, hay diferentes formas de clasificar al epitelio. Ya vamos a ir viéndolo, ¿ya? Aquí tenemos. Entonces, lo puedo clasificar como hacia dónde va su secreción. Si es que la secreción va hacia una luz o se va hacia el exterior del cuerpo, entonces son glándulas exocrinas. Si en cambio van al torrente sanguíneo, son glándulas endocrinas. Algunas mandan señales que solo a las células que están acá al ladito, entonces se llaman parácrinas. Y si las células mandan secreciones que son para ellas mismas estimularse, se llaman autocrinas. Ahora vamos por acá. Las exocrinas, estas de aquí, se pueden clasificar en
apócrinas si es que solo sacan, si es que en su secreción rompen el pedazo apical de su citoplasma y mandan pedazos de su citoplasma hacia la secreción, como esta de aquí, perdón, como esta de aquí, mandan un pedazo aquí, una secreción aquí arriba. Mandan un pedazo apócrino de la secreción, que es apo en el ápex o apical, recuerden el borde apical. Entonces sacan pedacitos del borde apical de la secreción. Eso es apócrino. Holocrino es cuando la célula se rompe y toda ella, todo su citoplasma lo suelta en la secreción. Entonces, la célula prácticamente se muere y lanza su secreción entera. A eso se le llama holocrino. Eso hacen, por ejemplo, las glándulas sudoríparas de la axila. Y las merocrinas, en cambio, son las que solo mandan la secreción, no mandan pedazos de citoplasma ni de membrana junto con la secreción, sino solo la pura y mera secreción. Entonces son las merocrinas. Las endocrinas, bueno, eso ya hablamos acá. Ahora, las exocrinas también pueden ser además uni o multicelulares. Uni si solo tienen una célula secretora. Por ejemplo, las células caliciformes. Todas las caliciformes son glándulas exócrinas unicelulares. Y las multicelulares son más complicadas, porque estas pueden formar túbulos, pueden formar acinos o la mezcla de los dos. Además, se puede clasificar las exócrinas por el tipo de secreción, que pueden secretar moco o pueden secretar suero. Aquí tenemos, por ejemplo, glándulas multicelulares tubulares, otra vez tubulares, estos son cortes transversales de las tubulares, ¿sí? Aquí, en cambio, estamos viendo túbulo-acinares. ¿Por qué razón? Aquí está un tubo y termina en acinos. ¿Qué diferencia tiene el acino con una glándula tubular cortada transversal que parece que tuvieran el mismo aspecto? No, miren, la luz es más grande, ¿sí? La luz es más grande y los núcleos están como muy pegaditos, muy pegados entre sí y oscuros, haciendo una línea negra oscura alrededor. En cambio, los acinos casi no tienen nada de luz. Su luz es chiquitita, parece solamente una pelota de células y su luz casi no aparece. Casi no hay luz. Y además los núcleos no están tan pegados. Miren, por ejemplo, este núcleo está separado de este y este está separado del de acá y así, mientras que las tubulares estaban muy pegaditas. Miren, todos los núcleos están muy pegaditos. Entonces, estas son las acinares. Si es que secretan moco, estas burbujas blancas, entonces serán mucosas. Y si la secreción más bien tiene un color, ya sea rosado o azulado, entonces son cerosas. Por ejemplo, esta no es blanca, tiene color. Cada uno de estos acinos, este es un acino, miren, aquí está la luz del acino, chiquitito, chiquitita. Aquí está otro acino. Y del acino manda la secreción a través de de un flaco conducto aquí. Entonces, y tienen color, por lo tanto, esta no es mucosa, sino es cerosa. Si tiene color, ceroso. Si es más bien blanco, prácticamente transparente, entonces mucosa. Bien, ahora hay nombres especiales, como por ejemplo el epitelio plano que reviste los vasos sanguíneos se llama endotelio. El que reviste el corazón se llama endocardio. Y el que reviste las cavidades serosas como pleura, pericardio y peritoneo, ese se llama epitelio mesotelial o mesotelio. Recordemos que las funciones del epitelio como tal son secretar sustancias, absorber sustancias, marcar una separación entre dos espacios, transporte de sustancias entre dos espacios, también proteger mecánicamente como la piel y también recibir estímulos, como por ejemplo estímulos sensitivos. Esto pasemos. Las especializaciones pueden estar presentes como microvellosidades, como estereocilios o como cilios. Ya habíamos hablado de los cilios un poquito, les voy a comentar alguna cosa más. Los cilios prácticamente están presentes en todas las células del cuerpo, epiteliales del cuerpo, pero la gran mayoría tienen cilios muy chiquititos que no se ven. Cuando ya se logran ver, ahí es cuando les clasificamos realmente como epitelio ciliado. Pero, o sea, como un dato curioso, mayoría de células epiteliales tienen cierto grado de formación de cilios. Son prolongaciones del citoplasma que pueden tener diferente tamaño, tienen una constitución química que no es interés de que se aprendan toda la parte de la constitución de los cilios, no hace falta que se memoricen nada de esto. ¿Ya? Pero lo que sí tienen que entender es que aumentan la superficie luminal, están hechas para que en un espacio chiquito, por decirle de 0.001 por 0.1, puedan aumentar su superficie como a 100 o 1000 veces más.
Entonces, gracias a estos cilios se aumenta su superficie de contacto con lo que sea que queremos que tengamos acá. El intestino delgado es uno de los que tienen mayor cantidad de estructuras de especialización. Recuerden que hay cilios y microvellosidades. En este caso vamos a hablar de las microvellosidades que tiene el intestino. Están tan pegadas que no parecen cilios, sino parece una banda. Pero eso es porque están pegaditos. Si estuvieran más separados, se verían como cilios. Pero como están tan pegaditos, parece una banda. Y se ve de color intensa, un rosado más intenso, o cuando se hacen coloraciones especiales, como esta, se ve de un color fucsia. Miren aquí cómo se hacen, ¿no? Ahora, hay otra cosa que se llaman estereocilios. Son cilios, pero largotes, muy largos, muy grandes. Eso se ve clásicamente en el epidídimo y también a nivel del laberinto del oído, que nos sirve para la estabilidad. Algunos deben haberse dado vueltas girando y que cuando paran quedan con la sensación de que siguen girando. Es porque el líquido que está dentro de los conductos que tenemos en el oído siguen estimulando los estereocilios y le hacen pensar que uno está girando todavía. Acá está el epidídimo y miren, son cilios largotes. Estos son los cilios. Cilios largos. Este tipo de cilios largotes fueron encontrados por primera vez acá en el oído y servirían para saber nuestra ubicación en el espacio, nuestra nuestra ubicación estereoespacial. Por eso se llaman estereocilios, porque fueron encontrados en ese aparato que nos sirve para ubicarnos donde estamos. Pero luego se descubrieron también que existen cilios parecidos en el epidídimo. No sirven para orientarnos, obviamente, pero ya no se les puso otro nombre, simplemente se volvió a copiar el nombre, estereocilios, pero ahora en el epidídimo, en este epitelio cilíndrico. Miren cómo es pseudoestratificado y ahora tiene estereocilios. El epitelio respiratorio sí tiene cilios, no son estereocilios ni tampoco microvellosidades. Se pueden ver un poquito más separados los cilios y sirve para aumentar la superficie. Ahí más bien sirve para atrapar las moléculas en el moco y luego empezar a llevarlos hacia arriba, ¿no? Que eso también hemos hablado en las clases de citología. Aquí están los cilios, miren. Diferente a las microvellosidades. ¿Por qué? Las microvellosidades parecen más bien una banda, una línea oscura más gruesa, de lo tan juntos que están y son más cortitos. Estos, en cambio, están lo suficientemente separados para ahora sí poderles ver individualizados. Estos son cilios. No interesa saber la estructura, cómo están formados, pero sí dónde están, en qué tipo de células se encuentran, eso sí. Y bien, ya para terminar la parte de epitelios, vamos a ver una cosa, cómo están unidos. Existen sistemas de unión muy importantes entre ellas. Si decimos que los epitelios sirven para separar ambientes y para evitar que algunas sustancias pasen de un lado a otro, necesitamos asegurar que sean herméticas. Por lo tanto, hay sistemas de cierre, de unión entre cada célula epitelial. Aquí hay un ejemplo de un esquema de una célula epitelial y vemos cómo le han quitado los cilios que están hacia arriba para poder ver lo que están abajo, que son los sistemas de unión. Los primeros son las uniones ocluyentes que están cerca del borde apical. Luego tenemos la zónula adherens, que es una banda también aquí. Esto también se pega una célula con otra célula gracias a esta banda. Ahora, existen unos como si fuesen remaches o si quieren como esos clips que unen algunas ropas, que son como de vinchita, que se aplastan. Algo así son, en cambio, estos de aquí que se llaman uniones de hendidura, que son como perforaciones que van de un citoplasma de una célula a la otra, uniones en hendidura. También existen unas que son como tubitos, ¿no? En cambio, existen otras que tienen como raíces hacia ambos lados. A estas se las llaman máculas adherentes y es donde están los famosos desmosomas, que son entre las estructuras que más fuerte adhesión celular produce. Entonces, de las desmosomas de la parte de acá abajo son más importantes que las uniones en hendidura. Y en la parte de abajo, finalmente, en el borde basal, tenemos un sistema de unión a través de hemidesmosomas, como los desmosomas que vimos acá, pero solo la mitad. Hemi, porque al otro lado ya no hay célula. Al otro lado está la membrana basal. Por eso se llama hemidesmosoma y no desmosoma completo. Este le une, en cambio, la célula hacia la membrana basal, le pega hacia la membrana basal. A ver, esto ya les vimos. Hay que interpretar la zónula occludens, esta primera que estaba cerquita del borde apical, como si fuese este plástico que les une a las latas.
Este plástico uniendo a las latas tiene ese aspecto igualito a una célula occludens, para evitar que entre célula y célula en estos espacios se metan nada, ningún microorganismo o líquido, o salga en cambio desde aquí hacia afuera. Así es la forma en la que está la célula occludens. A veces se logran ver la zona occludens de aquí en los bordes de las células, aquí como unas líneas más oscuras. Y cuando se juntan justo donde están dos células juntas, se forman a veces estas como puntos más oscuros y medio verticales y se les llaman barras terminales. Esto no. Y la última cosita, las células epiteliales, como en estas glándulas, no están en contacto directo, recuerden, con el estroma. Siempre tiene que haber una membrana basal alrededor. Aunque en hematoxilina eosina no se las ve con facilidad, podemos hacer coloraciones como PAS y ahí, miren, aquí tenemos esta línea de membrana basal rodeando esta glándula y ahí sí la podemos ver evidente, separando el epitelio del estroma. Tiene que estar así separado. Si es que esta membrana basal está ausente, existe un alto riesgo de que las estructuras de aquí, si mutan, se metan hacia el estroma. Es importantísimo la presencia de membrana basal cuando vemos tumores, porque si un cáncer que nace aquí rompe la membrana basal, ya es invasor y tiene una altísima probabilidad de ya hacer metástasis. Las membranas basales están conformadas por un tipo especial de fibras de colágeno, principalmente colágeno tipo 4, este de aquí. En cambio, acá en la lámina propia, en donde hay tejido conectivo, el colágeno que más abunda es el colágeno tipo 135. La función de la membrana basal es sostener el epitelio y permitir que exista un intercambio de sustancias entre el estroma y la célula epitelial. Tiene algunas configuraciones, pero como les decía, lo que tienen que acordarse es que tiene colágeno tipo 4, también tiene moléculas como la entactina, laminina, integrina, aquí está la laminina, sería esta estructura de aquí, la integrina que está acá, está en contacto con los hemidesmosomas que vienen desde la membrana basal, colágeno tipo 4, fibronectina también, y entactina, que no están en ninguno de estos gráficos, pero también hay la entactina. La renovación, bueno, sí, una de las cosas peculiares que tiene el epitelio es que tiene que renovarse, la célula tiene que morir y ser reemplazada por una nueva. La renovación es siempre constante y depende del tipo de órgano en el que estemos. Por ejemplo, en el endometrio es cada 28 días, son reemplazadas por células nuevas epiteliales. En el estómago es cada 3 días. En el intestino delgado y grueso es cada 5 días. Dependiendo del órgano, tenemos un recambio constante. Siempre tiene que haber ese recambio. Hagamos un pequeño ejercicio en estas fotografías. Este es un epitelio, no hay casi nada de sustancia entre ellas. Aquí está el citoplasma y el citoplasma, pero no hay sustancia entre ellas. Comparemos con esto. Aquí está un linfocito y aquí está otro linfocito. Miren la cantidad de sustancia que hay entre ellas. El citoplasma del linfocito es este cosito de aquí, este de aquí y de acá, y miren toda esta sustancia. Aquí no existe eso. Este núcleo tiene este citoplasma, este núcleo tiene este citoplasma, pero no hay espacio entre ellas. Por lo tanto, esto es epitelio. Ahora, son células mucho más altas que anchas. Sus núcleos están medio organizados hacia un lado. O este se ha subido un poquito, pero no mucho. Esta también se ha subido un poquito, pero no tanto. Aquí está una célula de reserva. Por lo tanto, este serían, a ver si les daría opciones, serían cilíndrico simple, cúbico simple o cilíndrico pseudoestratificado. Y les digo la respuesta en, esto es cilíndrico simple. Este epitelio, no, este no, este lo veremos en clase ya después. Los núcleos están aquí a diferente altura. Sí, hay varios núcleos a diferente altura. Acá están las basales, las células de reserva. Acá tenemos cilios. Y las células son altas, ¿no? Son muy altas, muy altas. Entonces las opciones podrían ser cilíndrico, ciliado, cilíndrico pseudoestratificado ciliado o escamoso estratificado. Entre esas opciones, una, dos, tres. Esto es cilíndrico pseudoestratificado ciliado. El escamoso, recuerden que no tiene cilios nunca, nunca ninguno, ni el simple ni el estratificado. Y para que sea cilíndrico simple ciliado, tendrían que estar todos los núcleos ordenados hacia una parte, como vimos acá. ¿Sí? Pese a que están aquí un poquito elevados, miren la diferencia de cuando es realmente un pseudoestratificado. Tiene muchos núcleos a diferente altura, no solo uno que otro. Y además están tan montados que parece que realmente este núcleo está encima del otro. No solo
al lado, no solo al lado, sino parece que realmente está montado encima. Este de aquí tiene esta cosa medio rara donde no hay núcleos, tiene esta banda oscura y las células en esta banda oscura, miren, son anchas y tienen hecho puntas los extremos. Y además tiene muchas capas. Entonces, si nos acordamos de eso, sería un escamoso estratificado queratinizado. Por eso tiene esta banda de queratina y esta línea más gruesa que era el estrato granuloso, esa oscura. Esto vamos a diferenciar entre acino y un conducto o un tubo cortado transversalmente. Miren esto de aquí. Si ven la luz, este es chiquitito, no es un conducto chiquitito o es un acino chiquitito que tiene luz. Pero si logran ver la luz, en realidad, siendo tan pequeño esto y ver la luz, y los núcleos, miren ahora, los núcleos están muy cerquita entre ellos. Esto es un conducto, no es un acino. Los acinos son todas estas pelotas, en cambio de aquí, como esta, por ejemplo. Miren, este núcleo está más lejos de este. Y este núcleo aquí casi no se ve otro núcleo acá, y este núcleo está más separado de este. En cambio, los conductos siempre están juntitos. Y prácticamente no veo la luz, es muy difícil verla. Por lo tanto, acino y conducto. Este está fácil. El citoplasma es esta cosa rosada larga. Miren, aquí está una célula suelta. Miren, hecho una punta. El citoplasma es mucho más ancho que alto y además tiene muchas capas. Entonces, este es epitelio escamoso estratificado. Y este, si la célula es muy alta, los núcleos están bien ordenaditos hacia la base, no hay células acá abajo. Esto es un cilíndrico simple. Y bueno, hasta ahí terminamos en este primer video, chicos, y continuaremos en otra ocasión. Por favor, cualquier pregunta al respecto sobre epitelios, la resolvemos el día lunes. Un abrazo y que tengan un lindo fin de semana.